Espacio contratado. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de los señores conductores. Arriba los pobres del mundo, detienen esclavos sin pan. Comienza el programa del POR, Partido Obrero Revolucionario, Frente Amplio. Conduce Raúl Campanella. Renovamos todas las camas, que obligen al proletario, cambiemos al mundo de paz, volviendo al imperio volver. Estimados escuchas, queridas compañeras, compañeros, la Casa del Partido Obrero Revolucionario, aquí en Montevideo, Guayabos 1631, en Paysandú, Charrúas 9333. La semana pasada la Cámara de Diputados de la República Argentina aprobó y envió al Senado para su resolución un proyecto de ley, atención, para crear una comisión parlamentaria que identifique las complicidades económicas y financieras de los agentes privados del empresariado durante la última dictadura. La organización empresarial mayor, creemos que se llama la UIA, la Unión Industrial de Argentina, se pronunció en contra de esta resolución. Sugerimos a los compañeros parlamentarios del Frente Amplio y a otros iniciar la misma investigación aquí en Uruguay, incorporando en forma precisa a los grandes medios de difusión. Será, en nuestra opinión, un paso importante para avanzar en verdad y en justicia. Por otro lado, apoyamos sin vacilaciones la intervención de las Fuerzas Armadas de Rusia, originadas en el Ejército Rojo, en defensa del legítimo gobierno sirio. Por otro lado, antes de ir al editorial, les contamos que mañana, con apoyo unánime de la Junta Departamental de Paysandú, ante una moción del edil del Frente Amplio y de nuestro partido, compañero Marcelo Fagundes, declaró de interés departamental una actividad que se denomina balance y puesta a punto de la política de acceso a la tierra del Uruguay. Se va a realizar en el auditorio municipal de la ciudad de Guichón a la hora 19, con la participación en el panel de la presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez. Esta es una actividad organizada por Amigos de la Tierra, Redes, la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Guichón, con el apoyo del municipio local y del Instituto Nacional de Colonización. También va a estar el senador Andrés Berterreche. Bueno, esto es mañana en Guichón. Vamos entonces al editorial de hoy. 2 cuadras separan la sede del Ministerio del Interior de las oficinas del CODICEN y otros organismos estatales, en la 1000 veces difundida esquina ahí frente a la Plaza Fabini. Costaba una decisión política la presencia del ministro o del subsecretario del Interior para dar garantías a todos frente a la decisión adoptada hace unos días de desalojarlas. La población asiste hoy a una reiteración multiplicada de imágenes que poco o nada aportan al análisis y a la discusión de fondo. Un verdadero circo mediático que abruma a los televidentes mientras oculta el fondo del asunto. Para colmo, los enfrentamientos son derivados del Poder Judicial, que facilita nuevos personajes que contribuyen a escenificar la confusión del enfrentamiento entre algunos cientos de manifestantes con los cuerpos especiales de una policía que queremos sea democrática, que puede demostrar lo que hace, según palabras del ministro Bonomi.
la profusa difusión en agosto de videos filmados en el CEPRILI durante la contención y las represalias hacia algunos jóvenes internos alterados por parte de asambleístas del Sindicato de Trabajadores del INAO ha sido suplantada ahora por el machaque del retomado CODICEN por funcionarios públicos uniformados que cuentan a su vez con sindicato propio integrante de la Central Obrera. El escenario regional y mundial de crisis permanente, de reconversión capitalista hacia una superior concentración económica financiera, como siempre ocurre, por fuerza de los hechos, impone un sinceramiento al Frente Amplio en el gobierno. La estrategia de desarrollo utilizada desde la conducción de la política económica por el mismo equipo desde el 2005 ha quedado angosta al país y ha arribado a su agotamiento. El presupuesto quinquenal presentado al Parlamento desde el Poder Ejecutivo es demostración de que el principio, dentro del sistema todo, fuera del sistema nada, admite como norma la persistencia de la desigualdad social, axioma que según el gobierno deriva de la actual relación mundial entre las naciones. Resulta inconsistente, social y económicamente, afirmar que la sociedad uruguaya no soporta superior carga fiscal, poniendo en el mismo plato al casi 500.000 de trabajadores que perciben un salario mínimo nacional y a los expositores adquirentes en la Expo Rural del Prado. Un ejemplo extremo. ¿Qué decir del argumento preferido del ministro de Economía cuando en forma pausada explica porcentajes de aumento de salarios para los trabajadores de la educación sin referencia al punto de partida salarial, y menos aún a que los ingresos deben satisfacer las necesidades básicas de cualquier núcleo familiar para que la democracia real funcione? El gobierno del Frente Amplio, a poco más de 10 años de su ejercicio, le ha llegado el momento de no esquivar que si bien interviene y desenvuelve su accionar dentro del sistema capitalista, no lo debe hacer para permanecer dentro por siempre y para siempre. Claro, el socialismo no se declara, ni tampoco en reuniones del Consejo de Ministros, ni en otro lado, y menos aún se decreta. En cambio, hace necesario, imprescindible, avanzar adoptando algunas decisiones de absoluta justicia tributaria junto a otras que el Partido Obrero Revolucionario ha propuesto en el Frente Amplio, como es la congelación de todos los salarios de jerarcas tanto del Poder Legislativo como Ejecutivo que perciban más de 3 o 4 canastas básicas familiares. También la congelación para los asesores y ascensores contemplados en la propuesta presupuestal del Poder Ejecutivo. El ministro Tabaré Aguerre, también lo hizo el presidente Tabaré Vázquez, se acerca presto a la exposición ganadera o concurre él u otros ministros a desayunos empresariales, uno tras otro, pero ni uno de ellos, y Aguerre es ministro de Pesca, ha tenido la sensatez y la sensibilidad de acercarse, por ejemplo, a Fripur, tan cerca del Palacio Legislativo, donde cientos de trabajadores y sobre todo trabajadoras luchan en defensa de su existencia social y laboral. Existe en el país, nuestro partido lo viene argumentando sobre todo a partir del crítico voto en blanco de mayo del 2010 en las elecciones municipales, una masa crítica que incluso asustó a la mayoría de la conducción del Frente de cara a las elecciones nacionales del año pasado. Acentúa esta masa su crítico apoyo en momentos de decisión y enfrentamiento con los partidos del sistema, acentúa su apoyo al Frente Amplio, así como concentra su crítica, por ejemplo, frente a la declaración de servicios esenciales en la educación. Tabaré Vázquez no ha perdido sus reflejos y declaró: a veces no se logran los objetivos buscados. En el caso de la educación, más bien la declaración tuvo consecuencias no neutras y sí opuestas a lo procurado por el Poder Ejecutivo. Igual olfato tuvo el presidente cuando sostuvo su posición sobre el TISA en el PIT-CNT y en el Frente Amplio, incluidos algunos miembros del Consejo de Ministros que apoyaron
su posición y la mayoría de los parlamentarios para declarar luego, esto lo dijo Vázquez, que el TISA no existe, frenando empujes de los ministros de Economía y Relaciones Exteriores, arietes de una política separatista del Mercosur y la UNASUR. El presidente es quien puede y quien debe dar continuidad, en nuestra opinión, a una política que se aleje y termine con la estrategia de Noboa de políticas de Estado, sacando, por ejemplo, de las catacumbas a Hierro López y enviándolo como representante del Uruguay frente al Perú. O el intento, creemos, aunque no confirmado, pero prontamente desestimado desde el Poder Ejecutivo y el presidente, de designar a Abreu del Partido Nacional ante el Consejo de Seguridad de la ONU en un cargo que todavía Uruguay no lo tiene, aunque dice que tiene comprometido los votos, que es en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como miembro no permanente. De ahí que la participación del Uruguay en la Asamblea General de la ONU, esta reciente, haya sido, en nuestra opinión, anodina, cuando no asociada a decisiones como el aumento, por ejemplo, del contingente de misiones de paz, que son intrascendentes, cuando los imperialismos crean guerras por aquí y por allá, que han sido denunciadas, por ejemplo, por Evo Morales, Cristina Fernández y otros presidentes, lo tomamos en la audición anterior, y estas misiones de paz quedan totalmente al margen, o aún con consentimiento explícito de la ONU, al margen de los grandes conflictos como este de Siria. El enfrentamiento de Uruguay contra la Philip Morris es un buen ejemplo de cómo opera el sistema que asesina a sus clientes, como lo afirmó el compañero presidente en la ONU. En las empresas transnacionales esta es la regla, no es la excepción, como el engaño, por ejemplo, de la Volkswagen sobre contenidos contaminantes de su producción, de una parte importante de su producción automotriz, justamente la que exporta a Estados Unidos. El gobierno tiene, el país, la sociedad tienen todo para ganar y poco o nada para perder. Debe acercarse el gobierno al Frente Amplio en su expresión más genuina y mayoritaria, que es la masa de votantes, tomando distancia de asesores y supuestos amigos que se acercan en procura de propios beneficios. La crisis política interna, que es y tiene su base en la economía mundial del sistema capitalista, debe obligarnos a abandonar esquemas perimidos de acuerdo social y de políticas de Estado para afirmarnos en la estructura del proceso social que se organiza en Uruguay desde los sindicatos, desde la Central Obrera, desde el Frente Amplio y desde una miríada, una cantidad de organizaciones sociales, culturales, estudiantiles, cooperativas y religiosas. Vamos a ir al final de este proyecto de editorial. Les anunciamos que Frente Obrero está saliendo entre mañana y pasado, que dice así: el gobierno, lejos de, en estos 2 minutos que no quedan, de abroquelarse, debe salir al aire fresco que le va a dar la población, como lo hizo durante el Frente Amplio durante la campaña política electoral reciente, el año pasado, convocando a la participación, al debate, por ejemplo, sobre los problemas de ingresos salariales, de los ingresos jubilatorios, los problemas sanitarios del Sistema Nacional Integrado de Salud, los de la educación, la cantidad de trabajadores en el seguro de desempleo, la reactivación de emprendimientos fabriles, etcétera, etcétera. El muy alto porcentaje de la población que apoya al gobierno debe enterarse de qué es lo que se está tratando para poder intervenir en las decisiones. No se arregla, compañero presidente, con llamados desde Nueva York a que envíen sus hijos a clase durante los paros. Se hace necesario dar continuidad a los consejos de ministros de cara a la población, a los actos públicos donde el presidente, como lo hizo el actual presidente en el periodo 2005-2010, rindiendo cuentas a la población, pidiendo su apoyo, su crítica, su propuesta. Aquel no nos dejen solos. Convocar a los organismos más democráticos de la población trabajadora es la única garantía social duradera para impedir involuciones y dar salida a la crisis que se va gestando. Como en su rectificación, en la esencialidad, en su decisión de no integrar el TISA, el gobierno no debe enfrentar, sino ponerse a la cabeza de la población trabajadora,
la misma que lo colocó en ese espacio de poder, un poder que es necesario socialmente organizar y consolidar. Muchas gracias, los saludamos, los esperamos el martes aquí en CX30 Radio Nacional.